Para poder hablar sobre el orientalismo, tenemos que tener en cuenta a Edward Said, el cual fue un profesor de literatura, así también como un crítico musical nominado por la revista The Nation. También era un autor que prácticamente se centraba en escribir la relación entre Oriente y Occidente, así como otros grandes temas de interés. Bueno, ya pasando a lo que venimos a hablar, una de sus grandes creaciones en sí fue el orientalismo, del que vamos a empezar a dar a conocer. Cuando llega el capitalismo a Europa en el siglo XIX, esto hace que Europa, con su fin de conquistar el mundo, quiera conquistar entre África y Asia, porque en esa época Europa se consideraba el centro de la historia del mundo en sí. Europa en sí pensaba que todo giraba a su alrededor, que era el país que tenía más poder en ese entonces, era el país más importante e imponente de todo el mundo. Bueno, ahora ya pasando sobre más que nada sobre el orientalismo, el que construye la noción oriente en sí es Europa, ya que la construye básicamente para que así pueda definirse ella misma como occidente y así poder demostrar un dominio hacia el otro continente, por así decirlo. Bueno, también que en el siglo XIX, más o menos por 1914, aproximadamente el 80% del planeta era dominado por Europa. Y los países más que nada que estaban ahí dando era entre Inglaterra y Francia, ya que en ese entonces eran los países que tenían un mejor armamento, eran mejor poderío y eran los que estaban coloniando con mayor fuerza. Luego venimos a hablar sobre el Oriente fue orientalizado. A esto se refiere que en el occidente, o sea, Europa, etcétera, eran mayormente los que definían la historia del oriente, así, ¿no? El occidente era como la fuente del saber hacia el oriente. De ejemplo, podemos decir, cuando quieres, no sé, saber algo de una persona, generalmente se le preguntaría a la misma persona, pero a veces hay otra que te explica y te da a conocer de esa persona, ¿no? Bueno, ese fue el caso exactamente ya que se hablaba del oriente sin ser él. Bueno, continuando, sabemos que según Edward Said, el orientalismo poseía tres sentidos diferentes. El primero, en institución académica. A esto se refiere que la base de todo conocimiento así actualmente siempre va a llegar a Europa, ya que si vamos por ejemplo aquí en una universidad y buscamos información y seguimos buscando ese oriente de la información, nos va a mandar directamente a Europa. Bueno, después del sentido de institución viene el estilo de pensamiento en el cual hace ver a Europa y Estados Unidos prácticamente como una fuente de conocimiento. Y por último está el sentido histórico materia, que es un pensamiento colectivo el cual pone al occidente como el poder, era como la dominación del oriente. Un dato muy importante es que si se hablaba algo en el lugar de fundación que prácticamente el occidente era totalmente verdad y no era refutable. Otro, aparte que Europa explicaba cómo era el oriente, lo explicaba de una manera dominante.